Segundo bloque de la clase de hoy. Bueno, hasta ahí entonces lo designo, ¿sí? Muy bien. Primer excursus. Esto está puesto ahí en el Classroom, ¿eh? Bien. Cuando nosotros hablamos o escribimos los conceptos, se les llama términos de conceptos. ¿Mm? El término de concepto es una idea, un concepto que está escrito o dicho. Básicamente en los manuales se habla de 3 tipos de términos. Es decir, qué relación pueden llegar a tener entre sí, como palabras escritas o palabras dichas. Este fragmento lo saqué del libro de Fernández Burillo. Equivocidad, univocidad y analogía de los términos. Dice ahí, las ideas son unívocas o análogas, pero las palabras pueden ser también equívocas. Por tanto, el término puede ser unívoco, es el que se dice siempre con el mismo sentido. Cuando yo hablo de caballo, cuando yo hablo de hombre, cuando hablo de mesa o de silla, casi siempre estoy hablando de lo mismo. Ahora cuando veamos los otros nos vamos a dar cuenta que esto no siempre ocurre. Siguen entrando sus compañeras. La equivocidad, el término es equívoco. Vamos a analizar un poquitito etimológicamente estas palabras. Unívoco, equívoco. Voco viene de vocare. Vocare quiere decir, en latín quiere decir llamar. Unívoco es llamar de una misma manera a las cosas. Cuando yo digo caballo, estoy vocando, estoy llamando a una sola idea. Una sola idea viene a mi mente. Caballo, mesa, lápiz, goma de borrar, anteojos. Ahora, hay algunos términos que pueden llegar a tener un significado equívoco. ¿Por qué? Porque llaman, voco, de manera equivalente a 2 cosas distintas. Es decir, se usa la misma palabra, escrita o pronunciada, de igual manera, pero que significa cosas diferentes. Ahí pone León, el autor, ¿no? León como nombre propio, es un nombre, ¿no? De varón, León. León Tolstoy, un escritor ruso. León Tolstoy. Yo conozco un chico de mi parroquia que se llama León. ¿Sí? Que canta muy bien. Y León, el felino, el animal. El león. ¿Sí? ¿Está? Vamos a dar otros ejemplos de equívoco. Banco. Banco. Con B larga. Siempre con B larga. Bueno, el Banco Provincia
o el banco de la plaza. ¿Sí? ¿A dónde vas? Al banco. ¿Y a cuál de los dos? ¿A la plaza a tomar un poco de aire? ¿O a depositar algo o a sacar plata al banco? ¿A cuál banco vas? Podría ser también un banco de coral. Los corales, ¿vieron? Se agrupan en bancos de coral. ¿Ven? Hay otra acepción, banco de carpintero. La mesa de carpintero, que es una mesa especial, se llama banco. Antes se le llamaba banco. Bueno, es medio parecido al banco de sentarse. ¿Pero ven? Sí, o el banco de sangre, Banco de sangre. Bueno, ahí banco de sangre tiene más que ver con con el banco de, sí, el banco de de plata. dinero. Sí. Claro, porque el banco de dinero se llama así porque agrupa dinero. Hay mucho dinero en el banco. En el banco de sangre hay mucha sangre, ahí en calle 15, ¿no? Atrás del hospital de niños está el banco de sangre. Ok. Por Ahí, ejemplo, sí, perdón, no, por por favor. ejemplo, las personas que se llaman como meses, o sea, podría llevar a la de colores, pero capaz va más de la mano con el de León, bueno, el de los meses también. Julio, Eh, claro, julio, abril. abril. Ujú, claro, exacto, ahí tenés el caso. Más ejemplos, ¿no? Ujú. Otros, grillo, ¿sí? Los grillos antes eran, ya no se usan los grillos. No me refiero al insecto que hace ruido, al grillito. ¿Saben lo que son las esposas de los presos? Bueno, antes se le ponían los pies para que no se escapara. Se llamaban grillos, son como esposas para tobillos, de cadena, espantoso, ¿no? Bien, esos eran grillos. ¿Mm? Bien. ¿Saben lo que es un cricket del auto? Bueno, cuando yo era chico, se le decía gato, gato hidráulico, ¿sí? El gato, ¿tiene gato tu auto? Miau, no, no es el que hace miau. El gato del auto era el cricket, este que usamos para levantarlo, para cambiar la rueda. Gato. ¿Está? Eh, la Cricket palabra también como deporte. cricket también es un deporte. Ahí tenés. ¿Se escribe igual, Laura? ¿Cricket es? Ni idea. Ponele que sí. Pero bueno, se Pregunta, entiende la idea. ¿Está? ¿Mm? em, no sé si está también igual, pero por ejemplo, cuando mal dicho se dice la teca a la verdad, eh, puede ser que dos cosas tengan, no sé bien cómo formular lo que voy a decir, pero cuando se le dice teca a la verdad, pero también lo que mantiene a la Eucaristía, donde uno deja la Eucaristía, se llama teca, también Teca. puede ser así, Sí, aunque no sea un término que sí, es en sí lo que es, porque en sí es la sí. verdad. No, no sé. La teca respecto a la verdad es más un modismo que lo tenemos nosotros en el habla vulgar. También se le dice a la plata, poné la teca. Fulano te lo vende, pero dice que primero pongas la teca. ¿Qué quiere decir esto? Ponga la plata. ¿Sí? Nosotros, nosotros no, todos los idiomas tienen, eh, no son dialectos. Tienen un nombre que algún lingüista habría que preguntar, algún profesor de lenguaje. Lo que es, por ejemplo, el lunfardo acá. ¿Mm? Lunfardo era un dialecto, un código verbal que había entre presos en el principio del siglo XX. Muchos tangos de principio del siglo son todo en lunfardo, no entendés nada de lo que dice. La palabra, nosotros conocemos palabra lunfarda, ¿eh? Mina, decirle a una mujer joven, decirle mina, es un lunfardo. Botón al policía, se le decía botón al policía. Eran códigos que tenían entre los presos para que los guardias no los entendieran. Ahí viene el botón. ¿Qué es el botón? Como antes usaban botones los policías, se les decía botón. ¿Está? Decirle a la cárcel gallola o cafúa, es lunfardo.
¿sí? Bueno, ¿cómo vine a parar a esto? No me acuerdo. Equívocos, a ver otro ejemplo de equívoco. Como, la palabra como, C-O-M-O. Como, de comer, como, o como este o como aquel. Yo cuando cursé en el instituto, cuando era alumno en el instituto, mi gran compañera de estudio se llamaba Edith Como. Es profesora. El apellido era Como. ¿Ven? Puede designar, es decir, desde el punto de vista sígnico, la realidad sensible es la misma, porque se escribe igual y o se escucha o pronuncia igual, pero remite a cosas diferentes. Por eso equívoco, porque llama de la misma manera a cosas equivalentes. Llama equivalentemente a cosas, perdón, a cosas distintas. Lo llama de la misma manera. ¿Mm? Bueno. Hay más, hay muchas más. Después, si se les van ocurriendo, me cuentan. Bueno, análogo es el más difícil y el más filosófico y teológico de todos. Ando con unos problemas en la cintura que me van a ver que me muevo, porque a esta hora me empieza a doler todo, no sé por qué. Debe ser mucho Zoom, mucha silla. Y poca actividad física, eso te hace doler todo. Bueno, análogo. Dice acá Burillo, se aplica a cosas distintas, iguales en algo. El sentido es en parte igual y en parte distinto. Como cuando se dice un hombre sano y un alimento sano. Ese es el ejemplo que pone Aristóteles, para explicar la analogía. El ser se dice de muchas maneras, se dice análogamente. Vamos a esto. Primero a la primera parte, que es la definición. A mí se me ocurre una definición un poco más densa, pero ustedes la van a entender muy bien porque están demostrando ser personas muy inteligentes. Esperen que yo quiero mi señalador rojo que no aparece. Acá está. Les voy a dar una definición de analogía que les va a venir muy bien para las dos carreras. La analogía es la relación que se da entre dos seres esencialmente distintos. Es una relación que se da entre dos seres esencialmente distintos, quiere decir que son cosas diferentes, ¿no? Tienen esencia diferente, pero relativamente iguales. Los seres son diferentes, pero en algo se parecen. Vamos al ejemplo que pone acá Fernández Burillo, que es el ejemplo de Aristóteles. Hombre sano, alimento sano. ¿Entendemos que es un hombre sano y un alimento sano? Muy bien. ¿A qué nos referimos con un hombre sano? ¿Que no padece de ninguna enfermedad? Que no padece ninguna enfermedad. Muy bien. Ahora, ¿un alimento sano es un alimento que no padece ninguna enfermedad? No, ¿Se enferman los alimentos? no. Y no. No, porque están muertos, ¿no? Generalmente comemos alimentos muertos. Ya enfermedad no pueden tener. Un churrasco, una milanesa, a lo sumo está en mal estado. ¿Sí? Ya el avance de descomposición es tal que ves que abrís la heladera y decís, ¿qué pasó acá? ¡Bum! Una piña en el olfato, ¿no? Sí, pero Bien. lo que lo hace sano al alimento es según nosotros, porque en sí, o sea, según cuando lo ingerimos, ¿qué sucede en nosotros? Muy ¿O no? bien. Porque ¿qué? Ahí está la analogía. Esa es la razón de la analogía. Muy bien, Agustina. ¿Por qué? Vamos a seguir con esto que dice Agustina.
¿Por qué comer frito todos los días no es sano? ¿Porque la papa frita está enferma? No, la papa frita está fenómena. Me encanta la papa frita. Ya hasta ahora entramos a hablar de comida. En el Instituto de Teología, allá en el edificio donde nosotros tenemos que estar cursando, a esta hora, las hermanas que vienen en el fondo, las canonesas que están por el lado de 53, empiezan a cocinar a esta hora. Y el instituto se llena de un olor terrible cuando uno viene cursando de las 6 de la tarde comiendo galletita y tomando mate. Bueno, en las clases empiezan a aparecer los ejemplos de comida. Bueno, ¿la papa frita es un alimento sano? No. ¿El yogur es un alimento sano? Sí. Pero están los dos en perfecto estado. Ahora, es lo que dice Agustina, en tanto y en cuanto repercuten en la salud humana. Uno es muy alto en triglicéridos y colesterol, etcétera, etcétera. Es riquísimo la papa frita, pero no hace bien. Entonces hay que comerla cada tanto. Mientras que el yogur, si no tenés problema con la lactosa y todo esto, puedes desayunar todos los días yogur. Está aconsejado como un alimento sano. ¿Sí? Aristóteles, cuando desarrolla esto, dice, salir a caminar es una actividad sana, para relacionarlo con la salud humana y el alimento sano. Bueno, y salir a caminar en sí mismo es lo que está diciendo Agustino, ¿no? En cuanto a que repercute en la salud humana. Ustedes después la analogía la van a tener que estudiar bien en tercer año en la materia metafísica, porque es una noción metafísica la analogía. Se usa después de manera más compleja que estos ejemplos que estamos dando, mucho en filosofía. Y en teología más que nada. Para poder entrar a los misterios de nuestra fe, para poder entrar teológicamente muchas veces, si no fuera por la analogía, no podemos. Sin ir más lejos, ¿cómo llegar a entender parcialísimamente? ¿Cómo puede ser que en Dios haya tres personas y una misma naturaleza? Ahí hay que picar desde la analogía, porque nosotros nunca tuvimos experiencia de un ser que es uno y trino. Para nosotros una persona es una naturaleza y una esencia distinta en cada persona, mientras que en Dios no se da eso, ¿no? O cómo puede ser que Cristo tenga en una misma persona dos naturalezas distintas, humana y divina. Y ahí van a ver que se llega, en la teología se llega por analogados. Bueno, vamos a bajar un poquitito más a ejemplos más sencillos, que sean un poquito más complejos que el hombre sano. Supónganse, voy a dar otro ejemplo de analogía. Yo puedo decir, Montevideo es a Uruguay lo que Buenos Aires es a Argentina. Montevideo es a Uruguay lo que Buenos Aires es a Argentina. Pregunto, ¿se entiende cuál es la analogía? Hay una cosa que está uniendo las dos proposiciones, ¿no? Se llama razón de la analogía. ¿En qué sentido Montevideo es a Uruguay lo mismo que Buenos Aires es a Argentina? ¿Se acuerdan? Son las capitales. Son capitales. Montevideo es la capital de Uruguay y Buenos Aires es la capital de Argentina. ¿Ven? Montevideo y Buenos Aires son cosas distintas, son ciudades distintas, tienen latitudes distintas, muchas cosas en común, por supuesto, son medio vecinas. Pero son ciudades diferentes. Son realidades esencialmente distintas. Están bajo otras constituciones, bajo otras leyes, otras naciones, otras autoridades. Pero las dos tienen algo en común, a pesar de la distinción, sí. Algo relativamente igual, sí. Son el centro administrativo del gobierno tanto de la República Oriental de Uruguay como de la República Argentina. Está, muy bien. Si yo hubiese dicho Buenos Aires es Argentina, lo mismo que Marsella es a Francia, wow, ahí. Si hubiera dicho París, se entiende, pero Marsella, ¿y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrán de común Marsella respecto a Francia que Buenos Aires respecto a Argentina? Habría que ver. O sea, ahí hay que preguntarle, ¿a qué se refiere con eso usted? Ahora, si yo sé que la capital, eso porque sé que la capital es París,
¿Sí? ¿Está? Por eso me preguntaría qué tiene que ver Marsella con Francia, que sea similar o igual, relativamente igual a Buenos Aires y la Argentina. Bueno, vuelvo a repetir que este analogado se lo van a encontrar mucho. ¿No han visto nada con el profesor Mayuki de esto todavía, de la analogía? La analogía del ser, bueno, ya él lo va a encarar, eso, lo encara todos los años. Sí. El ser, ya que estamos en filosofía, la noción de ser es la más analógica de todas. La noción de ser. ¿Por qué? Y porque todo es. Todo lo que existe es ser. Ahora, se puede ser de muchas maneras. Se puede ser esencial o se puede ser accidental. Hoy estaba corrigiendo los trabajos que me entregaron sus compañeras, ¿no? Donde el primer ejercicio había que distinguir notas comprensivas de notas que no lo eran. Entonces, bueno, ahí eso dice Aristóteles, ¿no? El ser se dice de muchas maneras. Se puede ser esencia, se puede ser accidente, se puede ser viviente o se puede ser inerte. Se puede ser vertebrado o se puede ser vegetal. Son todos seres, pero ¿son del mismo modo los vegetales que los vertebrados? Y no. No son iguales, son muy distintos. Ahora, ¿qué tienen de relativamente igual para salvar un poco la definición, ¿no? ¿Qué tienen de relativamente igual? Y bueno, por ejemplo, que los dos son vivientes. El vegetal y el vertebrado, si bien son esencias muy, muy distintas, tienen algo relativamente igual que los hace ser análogos. ¿Qué? Que están vivos. Ahí está, ¿ves? Por más que la vida del vegetal sea muy distinta a la vida del vertebrado, pero los dos tienen alma, alma viviente, alma como principio de vida. En filosofía, después van a ver lo que es el alma. ¿Mm? Sí, la planta, filosóficamente la planta tiene alma. No tiene alma espiritual, pero sí tiene alma como principio de vida. Eso lo estudiarán con esta materia que estaba diciendo recién, de perspectiva, y el año que viene en antropología. Ok. Y bueno, la planta es viviente, el vertebrado es viviente, Dios también es viviente, ¿sí o no? Claro. ¿Y en qué sentido? Vive, ¿qué tiene de semejante a la planta, Dios? Y muy poco, muy poco. Sin embargo, los dos están vivos, y sí. O sea, ¿qué hará que tengan de semejante Dios y la macetita que tengo ahí afuera? Hoy estuve trabajando al sol con plantas en mi casa, porque mis hijos jugando a la pelota me hicieron bolsa, un par de macetas. Bueno, ahí estuve reconstruyendo unas pobres plantas. Y sí, son análogas a Dios, sí, pero ¿en qué sentido? Ahí los análogos son muy lejanos, pero son análogos porque la planta tiene vida y Dios tiene vida. Y sí, claro. Es más, la planta está viva gracias a que Dios le ha participado, el acto de ser viviente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ven? Esto, lo de la maceta y lo de Dios lo usé para mostrar que la noción de ser y la noción de viviente son analogados amplísimos. ¿Mm? Pero ¿en dónde registramos nosotros que, a pesar de ser entidades muy, muy distintas, una planta y Dios, tienen algo relativamente que los iguala, y que hay una palabra que se la puede aplicar a los dos, viviente? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar de este cursus? Saco otro, ¿eh? Bueno.
Vamos con los universales. Nada por aquí, nada por allá. Acá está. Bueno, yo cuando lo muestre esto, muchas veces está subrayado, entonces cuando lo estudio yo los escribo, los libros. En la versión que tienen ustedes no hay nada escrito, está en blanco. Por ahí se me escapa algo, pero bueno. Yo en mi disco rígido tengo, o en mi nube, tengo separados los libros en blanco y cuando los voy estudiando hago una copia aparte. Bueno, hoy tenemos que tomarle mucho la mano a esto, ¿sí? Futuras docentes de este convulsionado siglo XXI. Hay que agarrarle mucho la mano a lo digital, sobre todo a nivel bibliográfico. Yo soy de los que aman los libros de papel y me encanta tocarlos y estar ahí, verlo cerrado y verlo abierto y el papel, pero bueno, hoy hay un montón de cosas que no las podemos hacer, no por la pandemia, sino además por la cuestión material, ¿sí? Este libro de Fernández Burillo, por ejemplo, no se consigue ni siquiera usado. Hoy hay muchísima bibliografía virtual, mucha. Muchos de los libros que usamos en filosofía y en teología son libros españoles que son incomprables. Incomprables por lo que valen si es que están editados y están en formato papel. Pero hoy muchas veces hay que conformarse con lenguajes así digitales. Un día, si quieren, charlamos un poquitito más finito bueno, por lo menos en mi experiencia, cuáles son los formatos más dóciles y los programas que mejor editan textos, ¿no? Cuando uno tiene que analizar, subrayar, anotar. Bueno, muy bien. Estamos dentro de la semiótica. Estamos analizando los conceptos. Nosotros habíamos visto una pequeña clasificación el otro día que, de acuerdo a su extensión, un concepto podía ser universal, singular o colectivo. Cada uno de estos tres tiene un problema histórico-filosófico propio. La singularidad tiene una altísima complejidad filosófica, altísima, sobre todo acentuada en el último siglo. Las filosofías del siglo XX han puesto mucho el acento filosófico en la singularidad de las cosas, sobre todo en la singularidad del ser humano. Ahí después en cuarto año verán el existencialismo y otras yerbas que hacen un aporte muy interesante a la singularidad de la persona humana. Bueno, con los colectivos no hay demasiado problema filosófico. Sí lo ha habido con los universales. Los ha habido y los hay. ¿Ustedes están cursando historia antigua? Historia de la filosofía antigua. Sí, sí. Con el profesor Ollamburu, ¿verdad? Padre Nicolás. Muy bien. Me quedan 10 minutos. Voy a hacer otro Zoom, pero breve, ¿sí? Por ahí de 10 minutitos más y por hoy, Sufi. ¿Tienen clase ustedes ahora? No. Bueno, pero eso. 10 de este y por ahí 5 o 10 minutos más del otro y mañana, si Dios quiere, seguimos, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿recuerdan más o menos por dónde andan en historia? ¿Por qué autores? ¿Han llegado a Sócrates ya? Estamos con el mito órfico. Con el mito órfico, bueno. No para entrar a Platón, sino antes. No han pasado por Sócrates todavía. No, nada. Bueno. Ok, bárbaro. Bueno, voy a hablar de algunos autores que todavía no han visto, pero bueno, teniendo en cuenta esto que todavía no pasaron, voy a ir más despacio. Bueno,
Vamos a ver qué es a repasar qué es un universal, dicho de otra manera. Lo universal es algo uno que se dice de muchos. Lo universal es algo uno que se dice de muchos. El universal árbol es una unidad, ¿no? Ideal, conceptual, árbol. Es una sola cosa, árbol. Ahora, se dice de muchos entes, es decir, se hace extensivo a muchos entes. ¿Cuántos miles de millones de árboles existirán hoy? Ni hablemos del pasado. Miles de millones de árboles, ¿no? A pesar de las talas que hacemos de selva y todo esto, desastrosas, pero siguen existiendo árboles. La ciudad de La Plata es una ciudad que se caracteriza por la cantidad de árboles que tiene, ¿no? Pero en lo que es ahora el otoño y las calles están llenas de hojas. Precioso. Precioso para uno que no trabaja en la municipalidad barriendo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho el otoño. Ok. Algo uno que se dice de muchos, eso es un universal. De muchos singulares, dice acá el autor, con un mismo significado. No admite grados. Por ejemplo, el concepto de hombre se dice de todos en el mismo sentido. Yo digo que Juan es hombre, que Pedro es hombre, que Marcelo es hombre, es tan hombre uno como el otro. No es posible ser más o menos humano. ¿Se es humano o no se es humano? Cuando se ha hecho análisis filosófico con el famoso problema del aborto, filosóficamente una de las primeras cosas que se dice es esto. ¿Cómo que al principio no es humano y después sí es humano? ¿Y cuándo? ¿A partir de qué día, de qué mes de gestación empieza a ser humano? ¿A qué hora? ¿Qué día y qué hora? Imposible. No se puede. La sustancia es, bueno, eso después lo verán en metafísica. ¿Es humano o no es humano? Chao. No hay vuelta. No se empieza a ser humano a partir de determinado momento. ¿Se es o no se es? ¿Siempre o nunca? Bueno, lindo tema. Complejo, pero va por ahí la cosa, ¿sí? No hay grados en el universal. Sobre todo porque estamos hablando en el ámbito esencial. Yo sí puedo decir que una pared es más o menos blanca que otra. Que tiene un amarillo más intenso o menos intenso que otro. Yo puedo decir que un caballo es más veloz que otro. O es más viejo que otro, pero no puedo decir que es más o menos caballo que otro caballo. ¿Se ve? ¿Me explico o no? Ok. Bueno, vamos al problema yo cuando les doy así textos, se los doy para que después los lean tranquilamente, cambiándole la yerba al mate. Tranquilo, leen todo. Yo más o menos voy por los puntos culminantes, ¿no? Más importantes. Ay, ¿qué hice acá? Bueno, profesor, ¿qué tocó? El problema de los universales. Bueno, ustedes en historia, este año, van a ver dos grandes titanes del problema de los universales, que son Platón y su discípulo Aristóteles. Estamos en el siglo IV a.C. con este problema. Platón consideraba que lo universal era lo más real que había y lo más perfecto, porque muy bien observa él en su teoría de las ideas que lo universal no cambia nunca. El universal, ¿qué usamos hoy? Árbol. El universal árbol, la idea árbol, nunca se corrompe, dice Platón. Todos los árboles concretos, singulares, que participan
de ese uno universal, el árbol que yo tengo acá en casa no es un árbol universal, es un árbol singular, ¿me explico? ¿Sí? Ok. Este arbolito que yo tengo acá sí se corrompe, tiene vida, tiene una vida útil, tiene una fecha de vencimiento, qué sé yo, no sé cuánto vive un árbol. 100 años, pongamos. Bien. Más de un siglo, más de 2 siglos no vive un árbol. Por más que esté, qué sé yo, creo yo, ¿no? Pero eterno no es. Sin embargo, dice Platón, el universal árbol sí no se corrompe ni se muere. Y cuando Platón pensaba en un árbol, pensaba en lo mismo que estamos pensando nosotros. Árbol. Por supuesto que en griego se dice de otra manera, árbol. Pero no importa el signo. Lo que importa acá es el concepto. Acá Fernández Burillo señala esto como un realismo exagerado. Porque la pregunta que hay con los universales es si existen o no existen, en sí mismos. Si existen dentro de la mente o si están fuera de la mente. Platón lo que va a decir, no solamente que los universales o las ideas existen fuera de la mente humana, sino que además existen fuera del mundo. Platón fabrica, por decirlo de alguna manera, un mundo aparte de este mundo que conocemos nosotros, el mundo de las ideas, el topos uranos. El mundo de las ideas es el mundo de Platón, donde Platón ubica todas las ideas de las cosas. ¿Qué puso ahí Burillo? Realismo exagerado o hiperrealismo. Según Platón, la idea es una e idéntica, invariable, eterna e inmaterial. Las cosas sensibles son lo contrario, materiales, temporales, cambiantes y caducas. De donde Platón concluye que el ser ideal, es decir, el universal, es más real que el ser singular. ¿Por qué es más real? Esto a nosotros nos hace mucho ruido, ¿eh? Pero pongámonos por un segundo, si podemos, en la mente del pensador. ¿Por qué para Platón el ser ideal, es decir, el ser conceptual o universal, es más real que el ser concreto, el ser singular? Dice Platón, porque este árbol que yo tengo acá en mi casa, en algún momento no va a existir más. Se va a secar, se va a pudrir, lo voy a prender fuego, lo voy a tirar, qué sé yo. Ya se termina este bloque. Hacemos el cambio, ¿sí? Las espero.